Página 19. Así se domina al mundo, por Pedro Baños, 2017. Capítulo 2. ¿Cómo es el mundo? 2.3. El juego de influencias. Los fuertes hacen lo que desean y los débiles sufren sus abusos. Tucídides. En la esfera internacional coexisten potencias con distinto grado de capacidad de influencia en las decisiones mundiales. Se puede considerar que existen dos tipos básicos de países, los dominadores y los dominados. Los primeros ejercen su control a escala regional o global. Los sometidos pueden estarlo de modo más o menos directo, de diversas formas, militar, económica, cultural, tecnológica, etc. Y aceptar de mejor o peor grado su condición, incluso con resignada pasividad. Si es necesario, pueden llegar a subordinarse a los más poderosos, con tal de ser respetados e incluso temidos. Los países que, por el motivo que sea, no se sienten poderosos disponer o no del arma atómica es un claro punto de inflexión, procuran cobijarse bajo el paraguas de una potencia superior, que, al menos teóricamente, les garantice tanto su seguridad como su inmunidad. Es lo que ofrecen las potencias nucleares, en cuanto a medios puramente estratégicos, al igual que hacen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, (CNU), frente a las hipotéticas sanciones internacionales. Así es como ha obrado China con Sudán y su presidente Omar al-Bashir, quien se mantiene en su puesto a pesar de que la Corte Penal Internacional emitió, en marzo de 2009, una orden internacional de arresto por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra como consecuencia de la violencia ocurrida en Darfur. El presidente al-Bashir sabe que mientras se mantenga a la sombra de China es intocable. Pekín ofrece también este servicio a otros países durante los procesos negociadores, en los que emplea la política del win-win, una negociación aparentemente transparente en la que las dos partes ganan. Por ejemplo, en su relación con Sudán, Pekín obtiene acceso al crudo y las tierras cultivables del país. China tiene la ventaja de no haber sido potencia colonizadora, por lo que no genera los mismos recelos que otras potencias rivales, especialmente en África. Siria es un ejemplo de cómo un estado débil atacado por otro más belicoso se ve obligado a apoyarse en un tercero, el fortachón. Su presidente, Bashar al-Assad, tuvo que aceptar la ayuda de Rusia que por supuesto perseguía sus propios intereses, para evitar perder el poder en un momento en que sus fuerzas se tambaleaban ante el impulso de los rebeldes apoyados por Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales y mundiales. Por otro lado, cuando un país considera que no tiene suficiente peso o ascendente regional o mundial, se alía con otros países para ganar peso geopolítico. Algunos se escudan en una premisa expuesta por Otto von Bismarck, primer ministro de Prusia, 1862-1873, y canciller de Alemania, 1871-1890. Los pueblos que se aíslan por completo, creyéndose que se bastan por sí solos para la defensa de su patria e intereses, llegarán a desaparecer, abrumados bajo el peso de las demás naciones. Cuando esto sucede, la subordinación puede alcanzar un grado tal que algunos países, incluso aquellos considerados como potencias medias, se dejan arrastrar por las superpotencias del momento y entran en aventuras bélicas ajenas por completo a sus intereses. Ocurre así con los gobiernos que mandan a sus tropas a lugares remotos donde no tienen ningún verdadero interés propio que defender. Aunque luego haya teóricos, siempre los hay y muy dispuestos a agradar a los gobernantes de turno, que lo justifiquen con teorías como las de la defensa adelantada o guerra preventiva, los riesgos globales que no pueden ser abordados en solitario, la protección de los derechos humanos, como si solo en ese lugar se estuvieran vulnerando, o la promoción de los valores democráticos. En no pocas ocasiones, lo único que estos países mariachis consiguen es granjearse nuevos enemigos de los que no tenían ninguna necesidad. Y esto puede acarrearles desde atentados en su propio territorio, algo habitual si en la alejada área de operaciones han tenido que enfrentarse,
o simplemente han perjudicado de algún modo, a un grupo que incluya el terrorismo entre sus tácticas, a una convulsión social por la falta de apoyo entre la ciudadanía a la imprecisa expedición militar que acabe con el derrocamiento del gobierno responsable del envío de las fuerzas. Algunos estados, muy pocos, no encajan en ninguno de los grupos anteriores. Unos, porque no disponen de la capacidad suficiente para ser dominadores, pero tampoco desean ser dominados de ningún modo. Son los que se quedan aislados del sistema internacional y se convierten en rebeldes. En la última Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del 9 de febrero de 2015, este adjetivo se reemplazó por el de irresponsables, una categoría en la que hoy se incluye a países como Corea del Norte. Pero, al igual que sucede con los niños que intentan vivir al margen de los grupos que dominan sus escuelas, los estados que se niegan a entrar en los juegos de poder e intentan aplicar sus propios sistemas políticos y sociales corren un indudable riesgo, pues deben defender su supervivencia en solitario. Ciertos países como Arabia Saudí, Turquía, Egipto e Irán, forman otro reducido grupo, el de aquellos que, siendo ya líderes regionales, aspiran a seguir creciendo e influyendo, pero renuncian a un poder más global por no ofender a las superpotencias, con las que mantienen una relación ambigua. Eso sí, tampoco aceptan ser relegados al grupo de los vasallos geopolíticos. Una distinción parecida es la que ofreció el politólogo Zbigniew Brzezinski, para quien existían jugadores estratégicos y pivotes geopolíticos. Entre los primeros están los estados con capacidad y voluntad nacional para ejercer poder o influencia más allá de sus fronteras y alterar la situación actual de las cuestiones geopolíticas. Estos jugadores estratégicos son siempre países importantes y poderosos, aunque no todos los que reúnen estas características tienen por qué serlo, pues dependerá igualmente de la voluntad de sus gobernantes de entrar en el juego del poder. Por otro lado, los pivotes geopolíticos son aquellos estados, como Ucrania, Azerbaiyán, Corea del Sur, Turquía e Irán, que deben su relevancia a una situación geográfica que les permite condicionar el acceso de otros países a ciertos recursos y lugares. TV escribe. La posición geográfica de Ucrania, siempre le ha traído conflictos con Rusia. Página 22.